Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigos y amigas de Sala de Prensa, gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Queremos darle seguimiento a un tema. Este tema fue un fallo judicial que permite al puerto de Chancay operar sin supervisión estatal. Eso es el titular, digamos, porque esto tiene mucho más detalles. Pero en el fondo eso es. eh, hay, está la autoridad portuaria y, y a la autoridad portuaria le resulta muy difícil fiscalizar las maniobras del puerto de Chancay, que es un puerto que está en Perú, pero que es de capitales chinos. Y obviamente este tema es un temazo, porque desde esta perspectiva, al menos yo creo, no podría haber una instalación en nuestro país, en Chile, por ejemplo, que operara fuera de la fiscalización y de la norma chilena. Es un temazo, creo yo. Vamos a darle una vuelta en el contexto también de lo que está pasando en materia política, porque como sabemos, hay un proceso eleccionario en Perú y esto va a depender también en gran medida de lo que pase con el nuevo presidente o presidenta. Vamos a leer un par de titulares. Alerta en Perú por una decisión judicial que le permite a China operar sin control estatal en el puerto de Chancay. Ahora esto ya pasó hace algún rato, ¿ah? Esto ya te lo contamos, de hecho, aquí en Sala de Prensa hace algún rato. Esto es noticias de febrero, es una noticia antigua, solo para contextualizar. Em, es un hecho sin precedentes, lo llamó en su momento la presidenta del organismo supervisor de la inversión de infraestructura del transporte, OCITRAN, ya lo dije, Verónica Zambrano. Ahora esta entidad no podrá aplicar sus facultades para supervisar, fiscalizar o sancionar con relación a las operaciones o actividades de Cosco Shipping, empresa con mayoría de capitales chinos dentro del terminal portuario multipropósito de Chancay. La demanda de amparo, calificada como Zambrano como algo inédito, presentada por los chinos, logró fallo a favor en el Poder Judicial. Según el documento que reveló Ojo Público, nunca un supervisado había solicitado una acción de amparo para que no se le aplique la ley, declaró en su momento Zambrano frente a Altavoz al Día, un medio de comunicación, un programa. Declarar fundada la demanda de acción de amparo presentada por Cosco Shipping Ports contra el organismo supervisor de inversión e infraestructura y transporte del uso público, OCITRAN, y la presidencia del Consejo de Ministros, señala el fallo. Este ordena a OCITRAN que se abstenga de ejercer sus facultades con respecto a las operaciones de la empresa china, excepto en un caso. Bueno, da lo mismo. El asunto es que hubo reacciones, y adivinen qué pensaron los gringos de esto, digamos. Estados Unidos alerta por el puerto de Chancay en Perú tras fallo judicial que limita la supervisión estatal sobre la empresa Cosco Shipping. El Departamento de Estado advirtió que Perú podría quedar impedido de supervisar adecuadamente el puerto de Chancay. O sea, ¿qué está diciendo el Departamento de Estado norteamericano? Ese es el fallo judicial, obviamente. Lo que acaba de decir el Departamento de Estado norteamericano es una obviedad del puerto de un buque a propósito de Chancay. Lo presentó esto como una advertencia regional sobre la soberanía e infraestructura crítica. El juzgado constitucional ordenó que Ocitran se abstenga de regular, supervisar o sancionar las operaciones del terminal, salvo una excepción tarifaria condicionada. El megapuerto desarrollado por la China Cosco es una pieza estratégica para el comercio del Pacífico sudamericano y ya había estado en el centro de la disputa regulatoria anteriormente. Bueno, ahí está. Ese es el contexto. Y lo que sabemos ahora es esto: el puerto de Chancay y la presión de China por operar sin fiscalización en Perú. ¿Cuál debe ser la postura del próximo gobierno? Perú eligió a su nuevo presidente entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori. Uno de ellos tomará el mando del país frente a un panorama internacional aún más complejo. Uy, tiene una foto detrás, ahí no alcanzo a divisar. Chino Perú dice, aún no se sabe quién tendrá el control para velar sobre las operaciones del terminal de Chancay, el cual se encuentra en el puerto peruano, pero sobre el cual los chinos no quieren supervisión de Ocitrán. De hecho, no, según ese fallo judicial, que entiendo es apelable y seguramente están ahí en ese momento judicial, ya hay un fallo en donde dice que no puede operar ahí Ocitrán. Bueno, hace un año y medio, en noviembre del 2024, se inauguró oficialmente el terminal portuario multipropósito de Chancay. Engancha esta nota de Edwin Montesinos. Un megapuerto comercial ubicado en Perú, a unos 70 kilómetros al norte de Lima, un hito que marcó lo que aparentaba ser un viraje del país a tratar más de cerca con China y con el régimen de Xi Jinping. En ese tiempo, no solo Dina Boluarte, antes de ser vacada,
o sea, vacada del cargo, digamos, eso es la vacancia del cargo, supongo que a eso se refiere, vacada. Llevó la cartera de inversiones al país asiático, sino que invitó al líder chino al Perú, donde fue recibido con alfombra roja y gran atención cuando se inauguró el puerto. Así parecía marcarse una apuesta del Perú más por lidiar con el régimen chino que con otro de sus grandes aliados, que es Estados Unidos. Desde entonces, sin embargo, ha habido una serie de controversias alrededor de China. El llamado megapuerto de Chancay, controlado en su mayoría por capitales chinos, recibió una multa de 733.000 soles por daños ambientales. El presidente interino José Gerí se vio envuelto en presuntas reuniones bajo la mesa con empresarios chinos y la más reciente y pendiente de resolver, el puerto busca, a como dé lugar, operar sin ser supervisado por Ocitran. Yo creo que, bueno, en fin, debe haber algún tecnicismo legal, pero a mí me parece una obviedad que, independiente de quién construya una infraestructura en un país determinado, debe someterse a las leyes del país donde está operando. Es obvio. Si no sería una embajada, una cosa rara. A pesar de los acercamientos de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, con Xi Jinping en Perú, aún se vive una diferencia de opiniones en la esfera pública sobre quién debería ser el socio comercial principal del país. El Perú firmó su primer tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero China termina siendo el país que más importa y exporta de Perú. Y justo el siguiente presidente, por el que se vota este domingo 7 de junio, es quien tendrá en sus manos lidiar con esta dicotomía. Bueno, eso ya ocurrió, pero todavía no se sabe quién es. ¿Cuál debería ser su postura? Se pregunta. En un hecho sin precedentes, en palabras de Verónica Zambrano, presidente del organismo supervisor de la inversión en infraestructura pública, OCITRAN, el Poder Judicial falló a favor de Costco Shipping en una demanda de amparo que presentaron los chinos para evitar que esta entidad pueda supervisar las operaciones del megapuerto. Nunca un supervisado había solicitado una acción de amparo, dijo. La justificación de Costco Shipping es que TPMCH es una infraestructura, imagino que será terminal, portuario, marítimo, en fin. Es una infraestructura de titularidad privada, financiada íntegramente con capital privado y no sujeta a contrato de concesión estatal, cuyo funcionamiento se encuentra amparado en una habilitación administrativa otorgada por la Autoridad Portuaria Nacional. Pero Citran ha respondido claramente, apelando a la decisión del Poder Judicial para la fiscalización de su intervención. No depende de la existencia de un contrato de concesión ni de titularidad del puerto, sino del carácter del uso público de la infraestructura. Según la norma vigente, toda infraestructura de transportes de alcance nacional que presta servicios al público y actúa como entidad prestadora se encuentra dentro del ámbito de supervisión de OCITRAN, no al megapuerto, dice ahí. Esto sigue quedando en el aire, sobre todo frente al posible presidente del Perú. Infobae Perú conversó largamente con Juan Carlos Macius Salazar, ministro de Comercio Exterior y Turismo, quien fungió su cargo durante el gobierno de Dina Boluarte y quien vio todo el avance de Chancay, pero que dejó el cargo antes de la visita de la expresidenta china y la inauguración del terminal de Chancay. Matthews. Para Matthews es como cualquier administración portuaria o aeroportuaria que hay en el país. El siguiente gobierno debe asegurar que si China opera en el país a través del llamado megapuerto, estos deben ser regulados y supervisados. Y a mí me parece una obviedad el puerto de un buque. Yo insisto, no sé qué, no he visto el fallo judicial, por lo tanto no sé cuáles son los argumentos. Bueno, los argumentos de Chancay son que es un terminal privado con inversión privada, que no es una concesión y por lo tanto no, pero no, pues si está en territorio peruano, hay que fiscalizar. Hay que fiscalizar igual. Yo creo que eso va a cambiar, o sea, debería cambiar, me da la sensación. Si no va a ser un problema permanente. Esto será algo que quedará en el plato del siguiente presidente del Perú y, por qué no, del nuevo Congreso bicameral. Ambos deberán asegurarse que se respete la facultad del Perú sobre su territorio de poder fiscalizar las operaciones extranjeras, más allá que sean privadas o no, yo coincido plenamente con eso. Bueno, ahí está. Seguramente eso se va a saber luego ya, cuando, bueno, cuando se sepa quién dirige los destinos de Perú, que es un asunto que está, parece que bien complicado. Muy bien, somos Sala de Prensa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gusto en saludarles. No olvide em, colaborar con nuestro medio a través del sitio web www.saladeprensa.cl o haciéndose miembros del canal de YouTube. Necesitamos su colaboración
para poder seguir en esta senda de crecimiento. Ya hemos crecido muchísimo, podemos hacerlo mucho mejor todavía. Buena jornada, nos vemos, chao, hasta la próxima.